Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos al webinar Storytelling with Data. Antes y después, me presento, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Next Solution. Y primero que nada, les voy a dar unos avisos. Este webinar se está grabando, así que les vamos a estar mandando la grabación en los próximos días. Cualquier problema técnico que tengan, si no pueden escuchar o oír, por favor, muéstrenos en el chat, nos escriben por ahí. Y Octavio, ¿me puedes poner la otra slide, por favor? Y si tienen alguna pregunta, perdón, también escríbanos en el chat. De todas formas, al final va a haber una sección de preguntas y respuestas. Y bueno, nuestro presentador de hoy es Octavio Aguado, es Business Intelligence y Data Science Senior Consultant de Next Solution. Tiene 18 años de experiencia en el análisis de información y la visualización de datos en los sectores de finanzas, seguros, estadísticas, etcétera. Es amante de los datos y apasionado del triatlón. Y para los que no nos conocen, en Next Solution somos una empresa donde nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a usar sus datos para entender y transformar su negocio. Tenemos muchos años de experiencia dedicados solamente a este tema. Hacemos el proceso completo desde preparar, integrar los datos, analizar y visualizar la información, hacer modelos de data science, de optimización y proyectos de planeación. Hemos estado haciendo una serie de webinars. Algunos de ustedes ya nos han estado acompañando en webinars pasados. Perdón. Todos estos webinars están grabados en nuestro canal de YouTube, así que ahorita les paso por el chat las redes sociales para que los puedan ver. Y vamos a estar dando otros webinars. El siguiente es cómo usar data y analytics para incrementar las ventas el 24 de septiembre y mejores prácticas para realizar análisis de rentabilidad el 8 de octubre. Y bueno, ya no les quito más su tiempo, los dejo con Octavio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a hablar de narrar una historia con datos y de algunos ejemplos de cómo se ven antes y cómo se ven después de aplicar Storytelling with Data. La agenda es muy breve, una pequeña introducción, unos casos de estudio antes y después, unos sitios de interés para la creación de Storytelling with Data, algunas reflexiones finales y una sesión de preguntas y respuestas. Para aclarar algunas dudas que puedan surgir. Voy a dar una breve introducción. Esto lo habíamos platicado en el webinar pasado, pero me gustaría retomarlo para explicarles un poquito más de cuáles son los pasos de Storytelling with Data. El primer paso consiste en entender el contexto. Eso tiene que ver con la audiencia, tiene que ver con quién, tiene que ser el quién, tiene que ver con ustedes mismos, a la audiencia. El qué tiene que ver cómo van a transmitir el mensaje, y es a través de datos. El cómo, cuál es el mecanismo que van a utilizar para presentar sus datos. Hay dos tipos de mecanismos: el mecanismo en vivo, en presencial, una presentación en vivo, o un informe o un reporte. La historia de 3 minutos, que es desarrollar el problema, la solución, el impacto de la solución en un párrafo, y que tiene que durar aproximadamente 3 minutos. La gran idea es resumir ese párrafo de 3 minutos en un enunciado para que te quede perfectamente claro qué mensaje quieres transmitir con los datos. Y el guión gráfico simplemente es poner en una hoja en blanco, en unos post-it, el problema, la solución, una lluvia de ideas para reorganizar toda la información y puedas dar correctamente el mensaje que quieres al consumidor, a la audiencia. El segundo paso, después de que entendiste el contexto, es escoger una visualización eficaz. Está comprobado que solamente hay 12 visualizaciones eficaces. Eliminar el desorden es el tercer paso. ¿Cómo se elimina el desorden? A partir de los 6 principios de Gestalt: proximidad, similitud, encierro, cierre, continuidad y conexión. Con estos 6 principios, ustedes pueden eliminar el desorden de sus gráficos. El cuarto paso es enfocar la atención. ¿Cómo tratar de que la gente voltee a ver a donde quieres que voltee a ver, a los puntos importantes del mensaje? Esto se hace a través de unos atributos que llaman la atención, que son el tamaño, el color y la posición. El quinto paso es pensar como diseñador.
tienes que hacer que tus gráficos, que tu mensaje sea funcional, que sea accesible para cualquier tipo de persona, es decir, que el doctor, que el abogado de tu empresa pueda entender la gráfica, la visualización, la tabla que estás mostrando y la estética. La estética tiene que ver que lo bonito es lo sencillo. Ese es el quinto paso. El sexto paso, tienes que narrar una historia con tus datos. Todo eso se hace a través del arco narrativo, con un inicio, un clímax y un final. En el inicio explicas el problema, en el clímax desarrollas el problema y al final concluyes con un mensaje que quieres que se lleve tu audiencia algo que quieres que hagan con esa historia, con datos que acabas de mostrar. Entonces, estos son los 6 pasos para contar historias con datos. Vamos a empezar viendo algunos casos de estudio, unos casos prácticos de antes y después. Primero voy a mostrarles 15, traigo preparados 15 casos, voy a enseñarles rápidamente 15 visualizaciones ineficaces. Observen nada más los gráficos, las tablas, mucho texto en este caso, los gráficos de donas que no es una buena práctica utilizarlos, un gráfico de espagueti, una tabla con muchos colores con arcoíris, unas barras con muchos colores también, el eje secundario, que tampoco es una buena práctica utilizarlo, y aquí una historia que quieren contar, pero no es posible con este tipo de gráfico. Y este gráfico que es muy complicado, y hay una manera más sencilla de hacerlo. Esta también es un mensaje que quiere dar el gerente de IT a su director y tampoco es posible darlo con este tipo de gráficos. Este es para ver qué tan satisfechos están los consumidores con algunas características de un producto. El índice de desempeño ponderado de una empresa tampoco es una buena práctica. Acá también quieren contar una historia y no es posible hacerlo con este gráfico. Y 10 quejas de diseño de una empresa automotriz. Tampoco es una buena práctica esta visualización. Entonces vamos a empezar a corregir cada una de estas 15 visualizaciones. El primer caso, vamos a empezar de menos a más, de casos muy sencillos a casos un poco más complejos. Empecemos con el antes. Observen esta línea de tiempo y observen el después. Voy a explicar poco a poco qué fue o qué es lo correcto para mejorar esta gráfica. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Todos los gráficos, si es posible quitarle el marco, no cambie en nada el mensaje que lleva adentro ese marco. Entonces, lo primero es quitar el marco, poner un título al gráfico, poner un título al eje de las Ys, quitar las líneas horizontales, agregar unas etiquetas donde nos interesa poner unas etiquetas. Aquí lo que queremos es ver que hay un gap entre los tickets recibidos y los tickets procesados. No tiene caso ponerle aquí el texto en las etiquetas. En la parte de abajo, observen que se quitan las leyendas y se ponen del lado derecho, utilizando uno de los principios de Gestalt. Observen los tick marks, los marcadores que están aquí, ya no van. Las etiquetas siempre tienen que ir horizontales, jamás inclinadas, jamás en vertical. Y es mejor poner abreviaciones cuando es muy obvio la etiqueta. Todo el mundo sabe que N es enero, que F es febrero. No es necesario poner la etiqueta completa. Otra cosa es, observen, a lo mejor ustedes no lo notan, pero aquí hay 3 tonos de gris. Este es un tono de gris, el ticket tiene otro tono de gris y la mesa de ayuda tiene un tono de gris más oscuro. ¿Eso para qué nos ayuda? Para jerarquizar la información. Lo menos importante tiene que ir al fondo, tiene que ir hasta atrás, tienen que quitarlo de la mente de las personas, que sea lo último que vean. Por eso, este gris es un poco más fuerte que el título. Y así lo que haces es organizar la información dependiendo su nivel de importancia. Otra cosa es quitar el 0. Si pueden quitar el 0,
háganlo, es una buena práctica. Observen también que se quita el punto 00, el punto 00, se quitan los decimales y además se ponen en tamaño más pequeño con respecto al antes. Esa es una buena práctica, es un ejemplo muy sencillo. Vamos a pasar al siguiente caso. El siguiente caso es una tabla. La tabla está bien, pero si quieres llamar la atención para ciertos números, por ejemplo, para los números más grandes como el 55, el 58, el 49, en una visualización como esta, es muy difícil que la persona detecte rápidamente los porcentajes altos. Una buena práctica es utilizar un mapa de calor con una leyenda y un mapa de calor con un fondo más oscuro para los números donde quieres llamar la atención. Evidentemente, si quieres llamar la atención en los números bajos, haz a la inversa. Esto lo pondrás con un fondo anaranjado y los números más grandes sin un fondo tan oscuro. Este es un mapa de calor y se ve mucho mejor una tabla y llamas la atención rápidamente de tu usuario, de tu consumidor, en el 55, en el 58 y en el 49, dejando sin importancia el 11, el 17, el 15. También puedes poner esto en bol y en dejarlo sin bol. Y obviamente no olvidar su etiqueta de leyendas. El caso número 3, este es muy interesante, es los niños con hogar tradicional donde la madre es ama de casa. Vemos que ha disminuido de 1970 al 2000. Aquí te explican qué es un porcentaje, te explican cómo fue hecho el estudio, te explican la fuente, te explican la adaptación de dónde fue hecho esta investigación. Bueno, todo esto algunas veces es posible resumirlo en un texto. Si quieres que la gente se enfoque en este 20%, olvídate del gráfico de barras, olvídate de todo este título, olvídate de esta parte de abajo y solamente pon, el 20% de los niños tenían un hogar tradicional donde la madre era ama de casa en 2020, comparado con un 41% en 1970. Esta es una buena práctica. Obviamente, si necesitas necesitas llamar la atención de la gente de este 41%, parafraseas y pones aquí 41 y cambias este enunciado. Esta es una buena práctica para no saturar a la audiencia de tanto texto. Cuando el mensaje que quieres dar se puede resumir en una oración. Vamos a pasar al caso número 4. Lo que habíamos comentado no es recomendable bajo ninguna circunstancia utilizar gráficos de dona, gráficos de pie. ¿Por qué? Porque el cerebro no está diseñado para leer longitudes de arco y no está diseñado para leer proporciones. Por lo tanto, no es una buena práctica utilizar el pie. Estos son los resultados de una encuesta. Este es un programa piloto en una escuela. Es un programa de ciencias. Antes de que los niños entren a clases, se les aplica un programa, entonces se les hace una encuesta antes. ¿Qué opinas de las ciencias? Y antes del programa piloto decían que eran muy aburridas, que eran aburridas, que eran poco interesantes, y después de aplicar ese programa piloto, se les vuelve a encuestar a los jóvenes qué opinan después de tomar el programa, qué opinan de las ciencias. Entonces, cuando una persona trata de mostrar los resultados, si fue bueno o fue malo el programa, presenta esta gráfica, no puedes llegar a una conclusión tan rápida. Una buena práctica para eliminar los gráficos de pie son las gráficas de barra. Vamos a analizar el gráfico después. Hasta arriba ponen la conclusión. El programa piloto fue todo un éxito. Observen que tiene un fondo gris y letras blancas. Tiene aquí el título y tiene aquí las conclusiones. Antes del programa, la mayoría de los niños opinaban que las ciencias estaban bien y se pone en una barra con un gris más oscuro que el resto, este 40%. Y después, el resultado, después del programa, más niños opinaron que las ciencias eran interesantes o muy interesantes. Observen que estas dos barras tienen un azul más oscuro que estas barras pequeñas. Observen que aquí es importante las etiquetas, la etiqueta del eje de las X, por lo tanto están un poquito gris, en un gris oscuro, y los resultados basados en la encuesta de niños que estuvieron antes y después, lo ponemos en un gris muy tenue,
para que lo primero que vea el consumidor sea esto, después esto, después esto y después esto, para que después su mente se enfoque en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y ya por último, si tiene alguna duda de cómo fue hecho el estudio, voltea a ver a la parte de abajo. Es decir, jerarquizar la importancia de la información dentro de una visualización. Por eso, por eso trabajamos con las distintas tonalidades de azul y las distintas tonalidades de color gris. ¿Ok? El quinto caso es el gráfico de espagueti. El gráfico de espagueti, obviamente se ve claramente que no es una buena práctica. No sabes qué mensaje quieres transmitir con todas estas gráficas. Observen, empecemos de arriba a abajo. Observen que el título viene con mayúsculas en cada palabra, viene la leyenda acá arriba, viene porcentaje de los donantes grande con mayúsculas en el título del eje Y, tiene las etiquetas del eje Y grande, el eje Y está en un color gris oscuro, vaya, un gris más oscuro, y hasta abajo viene cómo fue hecho el estudio. Observen cómo cuando una persona quiere leer, tiene que pasar su vista de aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y tiene que regresarse. Vamos a ver qué es lo que yo hice para que se vea bien esta visualización. Primero, cambio el título por mayúsculas solamente la primera palabra, por minúsculas las siguientes. Pongo el título del eje Y más pequeño, pongo el eje Y, las etiquetas del eje Y un poco más pequeño, quito el 0 que les había comentado. Este gris lo pongo un poco más tenue porque no es tan importante, le bajo la tonalidad de gris de aquí para acá. La parte de abajo, a mí lo que me gusta es poner el enunciado en un solo renglón, y si tengo que utilizar dos renglones, trato de que esté del mismo tamaño los dos renglones, no esta parte. ¿Por qué? Para que la persona no tenga que voltear a ver, no tenga que sus ojos llegar hasta acá y luego regresar, sino que esté todo concentrado, esté agrupado. Y lo más importante, la parte de arriba, si el mensaje que quieres dar es que ha incrementado las donaciones en el sector salud del 2016 al 2020, pon todos los demás gráficos de espagueti, ponlos en un gris y mándalos al fondo. Observen que esta línea azul incluso está por encima de las líneas gris. Les da una sensación de profundidad. Y entonces todo el mundo va primero a voltear a ver el título y después voltear a ver el incremento del porcentaje en salud, y hasta el último voltaré a ver el eje de las X. Y hasta el último, si quisiera saber cómo fue hecho este estudio, voltearán a la parte de abajo. Esa es una buena práctica, y vean la diferencia del antes y después en un gráfico de espagueti. Obviamente, si ustedes quieren darle el mensaje a la audiencia de la caída de este sector, tendrán que poner esta en color gris, esta en color azul y comentar caída del sector servicios. La caída de las donaciones en el sector de servicios comunitarios han caído del 2016 al 2020. Todo va a depender del mensaje que quieran dar. Resaltar el mensaje que quieren dar y dejar por atrás el resto de los atributos, el resto de los elementos de un gráfico. Vamos a pasar al sexto caso. Esto ya se los había enseñado. Es una tabla con las principales drogas y el rank que ocupa cada una de esas drogas en los países dados, en ciertos países. Entonces, empiezan a hacer un gráfico de arco iris, empiezan a poner un título, una explicación, la tabla con arco iris, con colores arco iris. Vamos a ver qué fue lo que hice en el después. Bueno, puse un poco más grande el título. Esta explicación la cambié por algo más pequeño, que es un rank, una leyenda con rank. Y el tablero le quito el marco exterior
lo pongo en color gris claro, el país y droga, y empiezo a poner los países, pero observen que no utilizo abreviaciones. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir de Chi? ¿Es China o es Chile? No lo sabemos. Eso causa confusión a la audiencia. Por lo tanto, tratar de no utilizar acrónimos, y eso aparte da una sensación de que no te dio flojera hacer la visualización. Entonces, Australia, Brasil, Canadá, China, todo tiene que ir extendido, sin abreviaciones. Y observen el tablero, es el mapa de calor, donde se enfocan en la droga tipo A, que es el primer lugar de venta en Australia. La droga A es el primer lugar en Brasil. Y estas no nos importan tanto, por lo tanto, no le ponemos un mapa de calor o le ponemos en blanco. Incluso pueden poner aquí en bold y blanco. El chiste es que resalte el mensaje que ustedes quieren dar. ¿De acuerdo? El caso número 7, también tiene que ver con el uso de los colores, el uso mesurado de los colores. Vamos a empezar. El antes, observen el título en color rojo, con mayúsculas y centrado. Observen obviamente la paleta de colores. Aquí encierran estas cifras que dan la sensación de que es un 50%. Observen estas líneas inclinadas. Observen el eje de las Y, segmento 7, segmento 6 en grande, y la falta de alineación. Este está alineado al lado izquierdo, en el centro, esto en el centro, esto al lado izquierdo, esto al lado izquierdo. Observen el color gris tan oscuro que estamos utilizando en las etiquetas del eje X, y observen cómo está muy oscuro el eje de las X y tiene los ticks, marks, las separaciones. Entonces vamos a analizar el después, que es lo correcto. Poner el título alineado del lado izquierdo en un color gris, quitándole mayúsculas a todas las palabras, excepto la primera, y poniendo en un gris donde no queremos que la mirada, donde no queremos que las personas enfoquen su vista. Es decir, aquí, 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 aquí. Ponemos en un azul oscuro, por decirlo así, un azul oscuro, donde queremos que la gente se enfoque la vista. No necesitamos un rectángulo aquí para demostrar que esto suma 30, para demostrar que esto suma 50. Incluso observen, esto es el eje de las 10, están alineados a la derecha, y además, esto está en bold y creo que tiene un punto es un punto más grande que estas etiquetas. Observen que le quito color a las etiquetas del eje de las X, le quito color al eje X y le quito las separaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podemos quitar, porque no cambia el mensaje que queremos transmitir. El ponerle, y además de que causa paja visual, el ponerle aquí los marcadores no aporta nada. Y en cambio, parece todo lleno, todo atascado, todo complicado. Entonces, esta es una buena visualización que a mí me gusta mucho esta como quedó. Entonces, recuerden la alineación. Recuerden bien la alineación de los ejes, la alineación del título y los colores, dando prioridad al mensaje que quieran transmitir. El caso número 8, habíamos comentado que es poco recomendable utilizar el eje secundario. De hecho, se trata de evitar el eje secundario, el eje combinado, el eje secundario. Si no hay manera de evitarlo, una buena práctica de la utilización del eje combinado o del eje secundario es esta. Observen el antes. Obviamente, aquí hay dos escalas, 1.2 millones a 120 empleados. Eso causa confusión porque aquí pareciera que esto es más arriba del 1 millón, este punto que está aquí arriba. Entonces, esto causa confusión por la diferencia de escalas. Entonces, hay una manera de arreglar esta visualización. Esto lo vamos a dejar igual, eje combinado. Y la idea es quitar los ejes, el eje de la izquierda, el eje de la derecha, y poner la barra, la gráfica de línea, con sus etiquetas. Y muy cerca de él, el título
el título del gráfico de línea. Igual pasas el ingreso millones que está aquí, lo pones muy cerca de las barras para que automáticamente tu audiencia, tu consumidor, se dé cuenta que estamos hablando de esta parte de los empleados y de esta parte de los ingresos por millones. Esto también incluso lo puedes poner un poco más pequeño si quieres, o un gris más claro, no hay problema, pero esta es una buena práctica si no puedes evitar el uso del eje combinado. Hay otras técnicas, hay otras 4 o 5 técnicas para mejorar un eje combinado. No lo vamos a ver en este momento, pero sí hay varias técnicas adicionales que te pueden servir para mejorar la visualización de un eje combinado cuando no puedes evitarlo. El caso número 9, este es muy interesante. Este es una persona, un gerente de IT, se le van 2 empleados en mayo del año pasado y empieza, dado la falta de estos 2 empleados, no puede cubrir la demanda de tickets recibidos contra los tickets procesados en una mesa de ayuda. Entonces el cuate empieza a tener un gap, empieza a tener problemas para satisfacer a los usuarios de su empresa. Entonces va con el jefe, va con el director y le dice, necesito que me contrates 2 personas. Ah, ¿por qué? Pues por esto, mira. Entonces el director empieza a ver este gráfico y dice, pues no le entiendo por qué. ¿Por qué necesitas que te contrate 2 personas? No entiendo. Entonces le entrega este gráfico y no es una buena práctica. Después el gerente va, toma un curso de storytelling y le dice, necesito que me contrates estas 2 personas porque no estoy pudiendo con los tickets recibidos de la mesa de ayuda. Y empieza a darle este tablero, esta visualización a su jefe. Le pone hasta arriba, la conclusión. Aprobar la contratación de 2 posiciones. Esa es la conclusión. Esto es lo que quieres que haga tu jefe, que te apruebe la contratación de 2 posiciones. Ya no importa esta parte, pero lo ponen un poco más pequeño, con un gris más claro. Aprobar la contratación de 2 posiciones para cubrir las renuncias del año pasado. Ponen una gráfica y ponen una explicación. 2 empleados renunciaron en mayo. Soportamos el volumen de tickets recibidos por los siguientes 2 meses, o sea, estos 2, pero después del aumento significativo en agosto, no hemos podido recuperarnos. Entonces, no es necesario poner las etiquetas aquí, las etiquetas de los datos, ponemos las etiquetas de los datos aquí, con el principio de gestal de proximidad, ponemos recibidos al ladito de la línea de tiempo de los tickets recibidos, procesados también. Les dejamos de dar fuerza a los meses, al año, y con un gris más claro le quitamos los marcadores intermedios y ponemos la explicación de cómo fue obtenidos estos datos. Obviamente, con una letra muy pequeña, con un gris muy claro, para que el director se enfoque primero a esto, después a esto, después a esto, después a esto. Y después se enfoque en esta parte y en cómo fue hecho el estudio. Este es uno de los ejemplos que más me gusta, porque aquí se ve la conclusión, la explicación, el por qué. Es qué quieres que pase, qué pasó y por qué pasó. Este es el claro ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al caso número 10. El caso número 10. Esto es, le piden al área de marketing que nos digan cuál es el mejor precio, el precio que sugieren para un producto de lanzamiento. Entonces el gerente de marketing que no ha tomado storytelling va con su jefe y le dice, pues aquí está y sugerimos un precio tal. Está muy bien. ¿Y dónde veo por qué me dijiste cuál es la justificación de que me sugieres que el precio de lanzamiento sea X? No entiendo esta gráfica, que no la entiendo, no me explica nada, no está bonita, no es una buena práctica. Entonces va el gerente de marketing, toma un curso de storytelling y le dice, la conclusión va hasta arriba. Para ser competitivos, recomendamos un precio de lanzamiento debajo del precio promedio de 223, entre 150 pesos y 200 pesos. Entonces todo este gráfico lo cambia a un gráfico de línea y resalta el precio promedio que habíamos dicho, 223, y él sugiere que lancemos
lancemos el producto en un rango entre 150 y 200 pesos. Observen que esto es más pequeño, esto es más pequeño, esto es un poquito más grande y esto es un poco más grande. Y obviamente tiene tonalidades de gris distintas. También este 200 y 150 tiene un punto de fuente más alto y además está en bold y está en azul para resaltar el mensaje que quieres dar. Entonces, el director de marketing se va a enfocar en esto y en esto. Y va a dejar de lado esta parte, gracias a los 3 atributos que llaman la atención. La posición, el tamaño y el color. Eso es lo que estamos utilizando. El tamaño, el color y la posición. ¿De acuerdo? Obviamente tiene que tener, ya lo habíamos platicado, todas las visualizaciones tienen que tener un título en el eje un título del gráfico, un título en el eje de las Y, y aquí no es necesario un título en el eje de las X porque todo el mundo sabe que 2014, 2015, 2016 es un año. ¿De acuerdo? El caso número 11 es la tasa de matrimonios nuevos por escolaridad. No sé si no les da la sensación de que hay 5 bloques de información. Observen, aquí hay un bloque de información, aquí hay un segundo bloque de información, aquí hay un tercer bloque de información, un cuarto bloque de información y un quinto bloque, incluso 6, quinto bloque de información y un sexto bloque de información. A mí en lo particular no me gusta que haya tantos bloques de información. Entonces, todo este gráfico, toda esta visualización se puede mejorar con algo de storytelling y de visualizaciones efectivas. Y vamos a ver el después. Observen que da la sensación de que hay 3 bloques de información. 1, 2, 3. Observen que esto está más pegadito. Aquí hay un espacio en blanco. No les dé miedo dejar este espacio en blanco. No les dé miedo dejar este espacio en blanco. No quieran rellenar los espacios en blanco y ponerle esto. No quieran rellenar este espacio en blanco y ponerle esto. Sean muy claros, sean muy simplistas. Entonces, el título está hasta arriba, en un gris oscuro, un gris más oscuro. Abajo hay un gris más claro. Y aquí en los datos no es necesario los datos intermedios del 2017, 18, 19. Lo único que quiere decir el que está haciendo este gráfico es dar un mensaje, el mensaje de la tasa de matrimonios en el nivel licenciatura o más, que ha bajado de 62% al 57% de 2016 a 2020. No quiere hablar nada acerca de estos años, solamente quiere ver la caída. Entonces se utiliza una gráfica de pendientes, así le podemos decir, una gráfica de pendientes. Obviamente, sí es importante los años, por eso no está en un gris tan claro. Eso sí es importante dejarlo y resaltarlo, para que la persona que vea esta visualización se enfoque en esto, después se enfoque en esto, después en esto y después en esto. Y ya hasta el último se enfoque en cómo fue hecho el estudio, cuál es la fuente y de dónde fue adaptado este estudio. Entonces, esta es una buena práctica. Si no te interesa hablar de 2016, 17, 18 y te interesa hablar de las puntas, utiliza este gráfico. Y si quieres hablar de la licenciatura o más, resalta la licenciatura más. Si quieres hablar de la secundaria, aquí pon esto en gris y pon esto en anaranjado. Y obviamente es importante que se vean los años. Otra cosa importante que olvidé decirles es, bueno, lo había comentado en el webinar pasado, no utilizar el color rojo, a menos de que sea una urgencia, algo muy, muy importante, algo extremadamente urgente que tenga que hacerse. No es una buena práctica utilizar el color rojo. Las buenas prácticas es utilizar para las cosas negativas o no tan positivas el color anaranjado, el color azul y el color gris. Por eso la presentación, si se dan cuenta, están en 3 tonos. Está en azul, en gris y en naranja. No pongo color rojo. Otra cosa también que les había comentado en el webinar pasado es que no utilicen el color rojo y el verde en una visualización por la gente daltónica. Por eso el rojo es muy recomendable utilizar un naranja y es también recomendable utilizar el azul, el gris, además de que se imprime bien, no alarma, no causa pavor, esos colores. Vamos a pasar al
al caso número 12. Esto es qué tan satisfecho está una persona con las características de un producto. Entonces, hacen la encuesta, hacen el focus group, y este es el resultado de la persona que hizo el focus group. Ah, está bien, no lo he usado, nada satisfecho, y bueno, ¿y cuáles son los resultados? ¿Qué es lo importante? ¿En qué me enfoco? ¿Estamos bien o estamos mal? No entiendo este gráfico. Entonces, va esta persona, toma un curso de storytelling y pone hasta arriba la conclusión. Las características A y B, máxima satisfacción del usuario. Máxima satisfacción del usuario del producto X, las características. Observen cómo las etiquetas tienen gris claro, un gris un poco más oscuro, un azul oscuro, incluso esto está en bold, para que la gente se enfoque a mirar esta parte. En la parte de abajo, observen que ni siquiera hay etiquetas aquí, hay un gris muy tenue, porque no nos interesa fijarnos en esta parte. Nos interesa esta parte que está en color azul, tiene blanco, está en bold, el número está grande, el eje de las Y's están más claritas que en el antes y están más pequeñas. Y obviamente la parte de abajo, cómo fue realizado el estudio, como yo les comenté, compacto y en 3 enunciados y en un gris claro y en una letra más pequeña. Entonces, se va a enfocar el usuario, el consumidor, aquí, aquí y aquí. Obviamente, si quisiéramos ver las características que no son tan buenas, además está ordenado de mayor a menor. Observen, 11, 40, 47 está ordenado de mayor a menor. Si quisiéramos ver las características que no son buenas para el consumidor, ponemos esto, los menos, de este lado y en color naranja. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una buena práctica. La conclusión, el tamaño, enfocándote en los datos que quieres enfocarte y dejando por detrás lo que no tiene importancia. ¿De acuerdo? El caso número 13, esta es, bueno, hacen una encuesta para ver cuál es la característica más importante al seleccionar a un proveedor de servicios. Entonces, estos son los resultados, este es el título, esta es la explicación, este es el gráfico. Observen que ni siquiera las etiquetas están completas. Observen que están en diagonal las etiquetas del eje X. Observen que no está alineado, que está en negro la fuente de datos. Observen el tamaño tan grande que no está centrado. Observen estas líneas inclinadas. Esto no es una buena visualización. Vamos a analizar el después. Obviamente, el título lo alineo a la izquierda y donde quiero que se enfoque la vista, la persona que le estoy dando el reporte es aquí. Resultados comprobables, es la característica más importante al seleccionar a un proveedor de servicios. Aquí está la conclusión, los resultados comprobables. Y aquí está la pregunta. En general, ¿qué características son las más importantes? Pues dejamos esto ya no en negro, porque aquí está cómo se llevó a cabo el estudio. Este es el resultado, esto es cómo se llevó a cabo el estudio. ¿Qué características son las más importantes? Nos pasamos al gráfico. Observen que no hay un eje Y. Este eje Y lo eliminamos por el principio de cierre, de Gestalt. Este eje Y lo eliminamos. No es necesario porque nuestro cerebro sabe que aquí hay un eje Y. Ponemos esto es importante, por eso lo pasamos acá arriba, lo ponemos horizontal, le ponemos porcentaje seleccionado de alguna característica en un gris oscuro. Y ahora sí, las etiquetas son pequeñas, son completas, observen, haber trabajado antes juntos. Asequibilidad de los servicios, asequibilidad de los... Esto significa que eres una persona ordenada, que eres limpia, que eres pulcra. El tener un gráfico refleja mucho de tu personalidad. Y obviamente los resultados, bien alineados, con un gris oscuro, lo más importante, un gris más oscuro, lo menos importante con un gris más tenue, la fuente de datos alineado a la izquierda con letra muy pequeña y con un gris muy claro.
obviamente resaltando las barras donde quieres que se enfoque la vista, la persona. Algo muy importante, jamás utilicen líneas inclinadas. Lo que pueden utilizar es el principio de gestal de proximidad y ponerlo cerca de tu conclusión. Puedes poner esto incluso, yo lo puse así, pero puedes ponerlo de esta lado. Para mí me gustó porque se veía alineado, pero puedes jalar esta conclusión cerca de estas dos barras oscuras. Entonces, estas son mis recomendaciones para el caso 13. Vamos a hablar del caso 14. Aquí, la gente de Honda se le hizo una encuesta cuáles son las 10 quejas acerca del diseño de sus Hondas. Entonces, se les manda la encuesta y la persona que se encarga de procesar los resultados genera este gráfico y le entrega esto al director de calidad. Aquí están los resultados, bueno, ¿y en qué me enfoco? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué tengo que atacar primero? ¿Hay algo que esté en común de todas estas quejas? Y entonces el cuate dice, no sé. Va y toma un curso de storytelling y le enseña este gráfico a su director de calidad, esta visualización. Entonces, hasta arriba pone la conclusión, y en rojo, de las principales quejas de diseño. El rojo que tiene que ser un rojo carmín, no un rojo semáforo. De las principales quejas de diseño, 3 están relacionadas con el ruido. Aquí está la conclusión. Vamos a ver la visualización. Top quejas de diseño, lo ponemos del lado izquierdo, más pequeño, con un gris oscuro, pero no tan negro, para que esto sea lo más importante. Estas etiquetas las alineamos a la derecha. Observen aquí esta parte. Sistema de dirección, volante tiene demasiado juego. Vean la alineación que no es correcta. Sistema de dirección, volante tiene demasiado juego. Alineado a la derecha, en un gris claro. Y ahora nos vamos a las barras. Quejas por cada 1000 entrevistados. Observen, quejas por cada 1000. Esto en minúscula. ¿1000 qué? 1000 choques, 1000 personas, 1000 mujeres, 1000 niños, 1000 perros. ¿Qué es? Son quejas por cada 1000 entrevistados. Recordemos que el hacer una visualización es que la persona que vea tu visualización no se vaya con ninguna duda, que no se vaya, ¿qué eran 1000 mujeres? ¿Fueron 1000 hombres? 1000 promotores que trabajan aquí. ¿Quiénes fueron? Fueron 1000 entrevistados, no dejar lugar a duda. Ponemos en rojo tenue, las cosas que no quiero, que son importantes, que son urgentes, pero que no son tan urgentes. Y dejo en un rojo más fuerte estas 3, esta y esta. Le pongo bold, blanco, comparado con este que no es bold, que también es blanco, pero no es bold. Y le ponemos las conclusiones. Los comentarios indican que los ruidos en las llantas son más notorios cuando llueve. El ruido excesivo del viento, maneja en carretera. Entonces, vean cómo esto está en gris, esto está en gris, esto está en gris, esto está en gris, para que la persona, otra vez, primero vea esto, luego vea esto, luego vea esto, y luego vea este pedacito nada más. Ruido en las llantas cuando llueve. Ruido excesivo del viento cuando maneja en carretera. Ruido del motor porque no se ha manejado varios días. Esto gris que está aquí no es necesario hacerlo notorio. Y aquí está, y esto te lleva a la conclusión de aquí arriba. A mí esta también me gusta mucho, esta velocidad. Vean el tamaño también. El tamaño de las barras no es el adecuado. Tiene que ser en este caso un tamaño de las barras discreto, no tan grande, porque lo que queremos darle fuerza es a esto y le queremos darle fuerza a esta conclusión. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al caso número 5. El caso número 15 es el índice de desempeño ponderado. A ver, ¿cómo nos ven? ¿Cómo están nuestros competidores en ciertas características de nuestro producto? Entonces, se hace una encuesta, se tabulan los resultados, se analizan los resultados y se entregan los resultados de esta forma. Índice de desempeño ponderado, aquí están las características: selección, conveniencia, servicio, relación, precio. Y cada uno de estos son los competidores y nosotros somos los rombos en color azul. Entonces, se lo entregan al director, al que tiene que tomar decisiones, y bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿En qué nos enfocamos? No entiendo esto. ¿Qué mensaje me quieres dar?
tomamos un curso de Storytelling with Data y obtenemos este gráfico. Descripción general de desempeño. Observen, esto estaba en medio, tiene que ir del lado izquierdo, con letras minúsculas, y no en un negro, no en color negro, porque no quiero que se enfoquen las personas en este título. Ponemos aquí la leyenda, ponemos nosotros, porque queremos saber cómo estamos nosotros, con bold y en azul. Nos vamos del lado derecho, índice de desempeño ponderado, obviamente con minúsculas, del lado izquierdo, rank relativo, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula, y ahora sí, precio, conveniencia, relación, servicio, alineado a la derecha, con un gris oscuro, y donde no queremos que se enfoque la gente, que no enfoque la vista, en un gris claro, en un gris claro, en un gris claro, en un gris claro, en un gris claro. Pero más claro está esta parte de acá arriba. Y el precio, el rank relativo, 1 de 6, estamos en el lugar 1 de los 6 competidores, en el lugar 2 de 6 competidores, en relación estamos en el cuarto y 6, 6 de 6 y 6 de 6. Si tú quisieras que la persona que va a tomar alguna decisión se enfocara en resolver los problemas que son servicio y selección, podrías poner este azul, en un azul más claro, más claro, más claro, y dejar esto en este azul que está aquí, y poner tal vez una conclusión pequeña por aquí, o una conclusión acá arriba, ¿de acuerdo? Son cuarto para las 12. Bueno, hay todavía tiempo. Aquí hay unos sitios de interés de Storytelling with Data. Hay muchas páginas, muchas empresas incluso, que se dedican a hacer visualizaciones en PowerPoint, en Google Sheets, en Excel. Aquí están algunos ejemplos de algunas páginas bastante interesantes. Flowing Data es una de mis favoritas. Alberto Cairo también incluso da conferencias. Son presentaciones poderosas en PowerPoint. Todas estas páginas son bastante buenas. También Storytelling with Data, que es de Cole Nussbaumer Knaflic, que es una de las principales precursoras del Storytelling with Data. Tiene una empresa que se llama Storytelling with Data. Tiene 2 libros bastante buenos que se los recomiendo. Incluso hay una página que se llama What the Fuck Visualization. Lo que no se debe hacer. Entonces también si quieren echarse un vistazo a ver lo que no debemos de hacer, pueden meterse a esta página. Todas las demás son páginas bastante buenas, con bastantes productos, bastantes cosas hechas en distintas plataformas de BI o de Google Sheet, Excel, etcétera, PowerPoint. Algunas reflexiones finales que me gustaría compartir es: aprende a utilizar tus herramientas de storytelling y visualización de datos, ya sea Excel, Google Sheet, Tableau, lenguajes de programación, R, Python. Aprende a dominar la herramienta con la que cuentas para que puedas hacer visualizaciones poderosas. Esto no es más que practicar, algo de buen gusto, algo de estética, algo de sentido común. Realmente no es difícil, pero hay que practicar mucho con sus herramientas. Esta es mía. Cuida la ortografía, la gramática y la redacción. Eso es muy importante. Habla de ti, habla de tu personalidad, habla de cómo ejecutas una tarea que te encargan. Hay que ser cuidadosos, limpios, pulcros, ordenados. Practica y busca retroalimentación. Cuando no estés seguro de algo, busca un par. Antes de enseñárselo a tu jefe, haz una visualización, haz un tablero, haz un texto. Y si no estás tan seguro, busca a alguien para que te diga si le entiende, si es claro el mensaje que quieres dar, si está bonita la visualización, si no causa dudas, y busca retroalimentación y corrige a base de iteraciones. Es la manera que puedes mejorar el contar historias con datos. Y dedicar tiempo a storytelling. Yo sé que en el proceso tienes que extraer la información, limpiar la información, transformar la información, analizar la información, hacer el modelo predictivo, generar resultados, hacer una visualización. Bueno, no por eso dejes de lado el dedicarle tiempo a hacer una presentación poderosa, un conteo de historias con datos poderosa. Entonces, si te dedicas a todos los demás pasos del proceso mucho tiempo y al final los resultados, la presentación que hagas, la visualización,
no es poderosa, va a ser en vano todo el trabajo que has hecho en la extracción de datos, limpieza, transformación y modelado. Es importante dedicarle tiempo al storytelling. Encuentra inspiración a través de buenos ejemplos, ya lo platicamos con los sitios anteriores. Si no sabes cómo representar algún dato, alguna historia, métete a esas páginas y trata de estudiarlas, de descargarlas y de practicar. Y el número 6, pues diviértete y encuentra tu propio estilo. Siempre, todas las personas somos un mundo, cada quien tiene su propio estilo. Todos, no lo que estoy diciendo está bien ni yo tengo la razón, sino que traten de utilizar los principios de Gestalt, el tamaño, los principios de Gestalt, los atributos que llaman la atención, el tamaño, el color, la posición y la accesibilidad, la funcionalidad y la estética, el buen gusto. Traten de aplicar eso y si eso, todo eso aplicado a su gráfico les parece bien, es suyo, es su estilo. Y que se entienda el mensaje que quieren dar y que se entienda lo que quieren que las demás personas haga, ¿de acuerdo? Hay unas, tenemos todavía un verso 11:59. Les voy a mostrar rápidamente un par de tableros, un par de visualizaciones en Tableau Public. Es una bota de Jordan, ahorita que estuvo muy de moda su serie. Observen cómo cuenta una historia. Aquí está el primer partido hasta las finales de 1997. No voy a entrar mucho en detalle, pero observen que es muy chistoso. Vamos a escoger a Jordan, se seleccionan y... Perdón, estaba refrescando. Observen, entonces estos son los puntos, quién le pasó el pase, las asistencias, contra quién fue el partido, el número de puntos, el tipo de tiro, si fue de 3 puntos, etc. Entonces, esta visualización me parece bastante interesante, bastante divertida, porque es una bota hecha con coordenadas en la plataforma de Business Intelligence llamada Tableau. Aquí te dice quién fue el principal anotador, Michael Jordan, después Pippen. Entonces, cuenta una historia de una manera divertida, ¿no? Si quieren, también les puedo pasar la liga de esta visualización en Tableau Public. Y la otra que quiero mostrarles rápidamente es a mí no me gusta mucho el tenis, pero la visualización se me hace muy cotorra. Es Federer. ¿Cómo empieza aquí su historial deportivo? Los puntitos o los alfileres que están por fuera son las veces que ganó, los alfileres que están por dentro son las veces que perdió, y te dice, el rojo te dice que perdió contra Novak Djokovic, y el color carne contra Rafael Nadal. Aquí puedes seleccionar en qué superficie, arcilla, pasto, superficie dura, y los oponentes, ¿no? Entonces, es una manera divertida de contar la historia deportiva de Federer, ¿no? Y obviamente aquí abajo viene sus títulos, viene los que ganaron, los Grand Slams que ganó. Entonces, es una manera divertida de ver las cosas. Esto también está hecho en Tableau, y está en Tableau Public. También les puedo pasar la liga, y viene aquí su tooltip, ¿no? Te tiene toda la historia, cuánto ganó, cuál fue el score, cómo quedaron los sets, etcétera. Entonces, es una manera divertida de contar una historia deportiva, ¿no? Igual que la bota de Michael Jordan. Bueno, por mi parte ha sido todo. Quiero darles las gracias. Se me olvidó decirlo al principio, gracias por la oportunidad, por su tiempo y por darme la oportunidad de compartir lo poquito que sé con ustedes. La verdad es que me gusta mucho hacer estos webinars. Y cualquier cosa que necesiten, aquí está mi teléfono, aquí está mi correo, les puedo compartir la presentación. Evelyn les va a pasar el video, la grabación también en unos días. Lo que necesiten, estoy para servirles. Gracias, Evelyn. Gracias, Octavio. Muy buena presentación. Bueno, les recuerdo los próximos webinars. Es el 24 de septiembre, cómo usar Data y Analytics para incrementar las ventas. Y el 8 de octubre, mejores prácticas para realizar análisis de rentabilidad. Les vamos a estar enviando a su correo la invitación. En dado caso que no les llegue la invitación a su correo, en nuestras redes sociales siempre ponemos toda la información de nuestros webinars. Entonces, ahí les puse en el chat nuestras redes sociales para que nos sigan.
Si tienen alguna duda, necesitan resolver alguna duda de su empresa, quieren agendar alguna cita con nuestros expertos, mándenos un mail. Aquí está el mío, el de Javier y el de Aureliano, sin compromiso. Y al final de este webinar va a haber una encuesta que les pido por favor que nos llenen y se va a hacer un sorteo con los que nos contesten. Va a haber 3 ganadores en donde vamos a estar regalando premios como esta playera de Data Rockstar, algunas libretitas y más regalos de Tableau. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Cualquier pregunta que tengan, escríbanos aquí en el chat. Bueno, aquí muchas gracias, muy ilustrativo. Muchas gracias, Lorena. Aquí te están echando porras, Octavio. Muchas gracias, la verdad que me encanta hacer esto. Felicidades, Octavio, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, a ver si escriben ahorita alguna pregunta que tengan y para ponértela. Y le recomiendo, hay 2 libros de esta call, se llama Storytelling with Data y Storytelling with Data Let's Practice. Tiene toda la teoría y un chorro de ejercicios. A mí me gustó mucho, es muy sencillo, es muy digerible, está fácil de leer. Es una recomendación. Tiene un chorro de muchas entrevistas, tiene un blog, tiene más ejemplos de antes y después, tiene algunas cosas descargables. No sé, y obviamente mi consejo pues, es aprender a utilizar sus herramientas con las que cuenten para visualización de datos. También hay sugerencias para tablas, sí hay sugerencias para tablas. A ver, cuando comparamos el caso 1 con el caso 6, se menciona que el primero se debe abreviar. A ver, también hay sugerencias para tablas. Sí, en el curso que nosotros damos de Storytelling with Data, tenemos más ejemplos de cómo optimizar tus tablas, cuándo utilizar tus tablas, cómo optimizar tus tablas, cuándo tienes que utilizar texto y cuándo tienes que utilizar las tablas. Las tablas no se utilizan en una presentación en vivo si son muy amplias. Las tablas muy amplias no se utilizan en presentaciones en vivo. Si son muy grandes, tienes que utilizarlas en un informe, en un reporte, y además, si tienen muchos datos, tienes que separarlos muy tenuemente con bordes. Si no son tantos, si la tabla no tiene tantos datos, no es necesario separarla con bordes, bueno, con separación. Cuando comparamos el caso 1 con el caso 6, cuando comparamos el caso 1 con el caso 6, se mencionó el primero que se vale abreviar, pero en el 6 se dijo que no es recomendable. ¿Cómo saber cuándo es conveniente? Puedes abreviar, en una presentación en vivo puedes abreviar, pero tienes que decirle a tus interlocutores qué significa esa abreviación. En el caso de un reporte escrito, que no hay nadie que le explique a esta persona si es China o Chile, tendrías que ponerle China o Chile. Puedes abreviar cosas que son obvias, por ejemplo, enero, N, febrero, Feb, porque todo el mundo sabe que N significa enero. Pero en cosas donde hay ambigüedad, como en el caso de Chi y Chi, pues, puede ser Chile o China. Si estás en una presentación en vivo, puedes decir, en el caso de China, pero si tienes que mandar el reporte, no sabe la persona que lo está leyendo si es China o Chile. Entonces es para, no uses abreviaciones cuando puedas dejar lugar a duda, ¿de acuerdo? Y abreviar en las cosas que no deja lugar a duda, como los meses. ¿Qué más? Aquí hay otra. Ay, cuando te piden el texto, a ver, la segunda está buena. Alex Mérida. La que dice, en ocasiones te piden meter todo en un slide hasta el punto de no. Ok, esta es muy buena pregunta. El cerebro humano está diseñado para captar de 4 a 6 piezas de información. O sea, un slide con 8 objetos, con 7 objetos, no. Lo recomendable es un tablero con 4 piezas de información, con 4 objetos, con 4 tablas, con 4 letreros, no más. El resto de los objetos tendrías que ponerlo en una segunda lámina, en un segundo tablero, en una segunda hoja. No es correcto poner 8 cosas en un tablero. De 4 a 6 y ya. No más. Aquí está otra. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería...
Pregunta caso 10. ¿Qué otras opciones recomiendan que se pueden manejar para un storytelling? No entiendo muy bien qué otras opciones te refieres a herramientas analíticas o te refieres a cursos o te refieres a algunos consejos. ¿Qué otras opciones recomiendan que se pueden manejar para un storytelling? Pues aplicar los 6 pasos que les había comentado. Cualquier herramienta, PowerPoint, Excel, Tableau, Python, todas son poderosas sabiéndolas utilizar, practicando. Octavio, comentas que no es conveniente usar gráficos, por ejemplo, para dar un share de mercado. Barras, definitivamente utilizar barras. Hay otras 4 opciones que no las platiqué, pero puede ser gráficas de pendiente, barras, hay otras 2 o 3 cosas más, pero prácticamente los gráficos de barras, las gráficas de pendiente, son las que se utilizan en lugar de los gráficos de pie. Los gráficos de pie no es una buena recomendación, no las utilicen, a menos de que el cliente, de que su jefe se empeñe en utilizarla, pero no es una buena recomendación. Tiene que ser con gráficos de barras o con gráficos de pendientes, ¿de acuerdo? Como bloques de información. Sí. Aquí te pusieron lo del caso 10, ya te contestaron. Disculpa, para el caso 10, ¿qué otra opción de visualización te puede mostrar? Déjame recordar el caso 10. El caso 10. El caso 10, el del producto de mercado de lanzamiento. Esta visualización fue hecha para resolver una pregunta en específico, es ¿cuál es el precio recomendado para un lanzamiento de un producto? Entonces, está hecha para no tomar en cuenta los años, sino más bien las tendencias y el punto fino que era el promedio y el rango. Las gráficas de barras, desde mi punto de vista, no son muy buena opción cuando tienes tiempo abajo, cuando el eje de las X es tiempo, no utilizar barras, sino gráficas de línea. Si el eje de las X es tiempo, tienes que utilizar gráficas de líneas. Las gráficas de barras son para comparar dimensiones, no para comparar tiempo. Entonces, las gráficas de barras a mí no me gusta cuando tiene que ver el tiempo. Más bien es cuando tienes que comparar productos o las ventas de un producto, cuando tienes que comparar el ranking de un producto contra otro, es cuando utilizas los gráficos de barras. Las gráficas de línea, dejémoslas siempre cuando intervenga el tiempo. Es lo más recomendable. Me voy a regresar acá. Ok. La que sigue. Dice, ¿cuántos bloques de información es el momento de presentar una gráfica? 4. O sea, hablando de una gráfica, 4 o 5 elementos. El título, la gráfica, la conclusión y hasta abajo. 4 o 5 elementos. Habíamos platicado, el cerebro es capaz de 4 o 6 pedazos de información. 7, 8 ya sería saturar mucho el gráfico. Entonces, no, ya entendí, los bloques de información. Sí, a mí me gustan 3. Ya sí, fue cuando les dije, miren, aquí hay como 6 bloques de información. 3, la parte de arriba, el gráfico, y abajo cómo fue hecho o cómo fue hecho la encuesta. Sí, a mí me gustan manejar 3 bloques de información, 4 si es necesario, pero no más, porque el cerebro lee 4 o 5 cosas en fracciones de segundo. ¿Qué más? Hasta ahorita ya, bueno, no sé si tenga alguien más alguna duda, alguna pregunta. Sí, ¿verdad? Creo que ya. Sí. Sí, creo que ya. A ver, está escribiendo Alex. Sí. Pues muchas gracias, Alex, por habernos acompañado. Les agradezco a todos infinitamente su tiempo, la oportunidad que me dan de compartir lo poco que sé. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, tienen mi teléfono y tienen mi correo. También estamos para servirles Evelyn, Aureliano y yo. Agradezco mucho. Les vamos a pasar la grabación. ¿Qué más les puedo compartir de esto?
Bueno, damos un curso nosotros de 16 horas de Storytelling with Data, donde ponemos más ejemplos, tenemos un workshop, tenemos teoría, tenemos ejemplos prácticos, tenemos tareas, tenemos muchos ejemplos que vemos en Tableau Public, algunas cosas que he publicado en Tableau Public. Realmente está muy padre el taller, el curso que damos. Ojalá que se inscriban. Y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Sí. Lorena, padrísima presentación. Gracias por hacerlo accesible de forma gratuita. No, de nada, siempre será así. Uh-huh. Mira, aquí está escribiendo Aureliano, que lo extrañamos el día de hoy en el webinar. Se extrañó. A ver, unos minutitos más para que terminen de escribir. Sí. Muchísimas felicidades, Javier. Dice el jefe que no nos extrañó, entonces. Ya voy a darle a todos los demás. Pues muchas gracias. Yo creo que ya son las 12:06. Sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que vamos a seguir haciendo más webinars gratis. Y pues nada, que tengan. No olviden la encuesta. No olviden la encuesta, porque recuerden, se pueden ganar premios. Y bueno, pues muchas gracias. Que tengan bonito día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.